¿Cómo están, amados hermanos? Este día se encuentra usted en Aeropuerto de Dios, canal de YouTube. Estamos contentos y felices este día porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque ha permitido que el hermano Oscar Robles esté con nosotros para compartir su testimonio y contarnos las maravillas de poder que Dios ha hecho en la vida de él. Para esto lo va a entrevistar la hermana y pastora Olga López. Espero todos sean edificados con el testimonio de nuestro querido pastor Oscar Robles. Muy buenas tardes, estamos aquí transmitiendo desde los estudios Aeropuerto de Dios. Para darle continuidad al programa Las Maravillas de Dios, hemos traído al pastor Oscar Robles, que nos va a dar un testimonio para mí grandioso y espero que para usted también lo sea y le ayude para que su vida sea bendecida. Bienvenido, pastor. Tengan muy buenas tardes a todos los que están escuchando esta transmisión y a mis hermanos que me han invitado a Aeropuerto de Dios, dando a conocer las maravillas que solamente el Dios que está en los cielos puede realizar. Me han invitado para dar un testimonio y lo vamos a iniciar de esta manera, dando a conocer desde mi niñez. Comienzo. Somos 16 hermanos. El único pastor soy yo. Yo puedo relatar cómo el Señor ha hecho las maravillas en mi vida desde estando en el vientre de mi madre. Puedo hablar algo así rápido de lo que significa no conocer en la familia al Dios Todopoderoso, sino vivir una vida sin conocimiento, una vida sin conocer la palabra de Dios. Pero yo doy honra y gloria porque Él tuvo misericordia de mí desde que estaba yo en el vientre de mi madre. Cuento anécdotas de cómo el Señor me llamó. Primeramente, yo soy una persona que nació bajo la amenaza de Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando tenía 7 meses en el vientre de mi madre, mi hermano mayor, que es 2 años y medio mayor que yo, se estaba ahogando en el río, porque yo soy de la frontera de Tecunumán con México. Se estaba ahogando en el río, se lo llevó la corriente. Mi madre, estando así embarazada, se lanzó tras él y lo logró rescatar. Gracias a Dios, él salió con vida. Pero a las 3 de la mañana de al otro día, yo ya estaba naciendo en el Hospital General de Cotepeque, que es de Quetzaltenango, Guatemala. Nací con 7 meses de gestación en mi madre y puedo decir que nací solamente con 1,5 libras de peso. Automáticamente los doctores decían que era imposible que yo viviera por tener 7 meses. En esos tiempos todavía no existían las incubadoras, así que me tuvieron que proteger, guardar y cuidar con unas toallas, algo caliente para que pudiera sobrevivir. Y gracias a Dios hasta aquí he llegado. Ya hoy en día tengo 59 años. Pero sigo contando, teniendo 6 años, yo ya caminaba, andaba con mi madre. Y en cierta ocasión, mi madre me llevaba hacia un lugar donde ella hacía trabajo de espiritista, porque ella era espiritista. Yo vengo de esa rama. Entonces, cruzando un puente grande, de un lugar que se llama Monte Grande, valga la redundancia, el tren estuvo a punto de matarnos. Apenas cruzando el puente, caímos con mi madre al otro lado y siempre el enemigo ha querido estorbar mi vida desde temprana edad. Pero gracias a Dios, porque Dios ha tenido misericordia de mí, me ha guardado, me ha protegido.
y hasta aquí hoy en día estoy ya predicando su palabra. Doy gracias a Dios porque por la misma misericordia de Él yo he pasado muchas enfermedades en las cuales Dios me ha sacado de ellas. Una de ellas es haber caído con bronconeumonía por 32 días sin poder casi ni respirar, pero Dios tuvo misericordia. Él sabía el plan que estaba ya formando para conmigo. Entonces me doy cuenta de que el hablar de las maravillas de Dios es hablar del Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que levanta, el que hace de lo imposible para el hombre, lo hace posible Él, y de esa posibilidad es que estoy aquí parado. Así que doy gracias a Dios por la vida de mis hermanos que en este día han tenido en bien invitarme para estar aquí en este lugar y dar este testimonio de mi vida. Así es que en el nombre de Jesús ya les he contado de mi nacimiento, la forma en que crecí, pues 16 hermanos. Ustedes van a pensar ya cómo crecieron 16 hermanos. Pues soy el único que no conocí, los demás de mis hermanos conocen a sus padres, el único que no conoció padre fui yo. Y por ese motivo he crecido, casi siempre crecí fuera y bastante lejos de mis hermanos mayores y los menores. Y gracias a Dios Él me ha protegido. Trabajé desde mi niñez. Puedo decir que cuando tenía ya 8 años yo ya tenía conciencia de lo que era trabajar. Es triste, hermano, crecer uno sin los padres, ¿verdad? Qué triste que usted no llegó a conocerlo. Usted ya nos describió todo lo que el Señor ha venido guardándolo desde que estaba en el vientre de su madre, porque el propósito de Dios se va a llevar a cabo. ¿Y en qué momento es que usted decide moverse para los Estados Unidos? Bueno, la verdad es que no tenía ninguna idea de moverme hasta este lugar, pero yo trabajé para una empresa grande en Guatemala, la cual trabajé 10 años. Yo era supervisor de químicos, hacía muchos trabajos en ese lugar. Gracias a Dios aprendí, aleluya, a poder conocer lo que es la realidad de trabajar para una empresa que muestra tanto nacional como internacional. Y tenía yo apenas 29 años. Me separé de la empresa con la que trabajaba y pasé un mes fuera vagando por todo Guatemala, y hubo una oportunidad de alguien que caminaba para acá y me invitó y yo le dije que sí, me vine. No tenía ninguna ilusión de quedarme. Yo había dicho voy a llegar allá por lo menos un año y me regreso. Ya hoy en día estamos hablando casi de 30 años y aquí estoy. Qué bueno, hermano, que Dios le dio la oportunidad de llegar aquí, ¿verdad? Y tener otra vida totalmente diferente allá. Pero continuando con su testimonio, nos ha dicho de que ha tenido muchos ataques en el cual el enemigo ha querido exterminarlo. Amén. Exterminarlo, porque ese es el trabajo que él hace aquí en la tierra, ¿verdad? Robar, matar y destruir. Pero lo salvó desde que estaba en el vientre de su madre. Lo vuelve a salvar de esa neumonía, le dio, ¿verdad? Así es. Luego viene aquí, yo sé que ha desarrollado, tiene otras enfermedades. Voy a esperar que usted nos los explique porque algo que a mí me impacta es su fe. Bueno, voy a comenzar porque usted me hizo la pregunta, es cómo y por qué decidí venirme para acá. Sí. Cuando tomé esa decisión, vine y como todo emigrante en el camino, ¿verdad? Sufre en ese camino. Amén. Pasé de la ciudad de Hidalgo, que es la frontera, me embarqué en un furgón, pasé 5 días en ese furgón hasta la Ciudad de México. De ahí viajé por todo el tren. Yo puedo decir que jugando al gato y al ratón con las autoridades mexicanas, porque cuando nosotros parábamos en cada estación, nosotros mirábamos que ellos subían y nosotros dábamos la vuelta y nos salíamos por otro furgón, y así era el juego, venir. Ajá. Hasta que llegué a Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez yo llegué a las 11 de la mañana con los que venían conmigo, éramos 5, y fuimos a un hotel para pagar y descansar en ese lugar porque no habíamos descansado nada, veníamos cansados. Eran las 2 de la tarde. Yo decidí pues dormirme, me dormí quizás unos 40 minutos, no fue mucho tiempo, y en ese tiempo tuve un sueño, y en el sueño yo vi como el Señor me mostraba por el camino, me mostraba el lugar donde íbamos a estar parados. Yo no conocía la frontera, yo no conocía que ahí habían canales
de agua y no sabía que habían mallas y todo eso me lo mostró el Señor. Tanto así que en ese lugar me mostró una puerta. De esa puerta tenía cadenas y unos candados. Yo los vi. Cuando desperté yo le dije a mis compañeros, les dije no se preocupen, el Señor me ha mostrado el camino por donde vamos a pasar. Así es que lo que hemos ganado en todo este tiempo vamos a completarlo hoy en la noche. Esa fue mi fe porque yo decía esta noche vamos a pasar. Y así sucedió porque estando yo ya en ese cuarto llega el que nos venía guiando y le dije ya vamos a cambiar de hotel porque nos vamos a reunir con alguien que nos va a ayudar. Y así fue. Estando en ese lugar escucho la voz de una persona, estando ya en un cuarto, no había nadie, solamente escuché la voz de una persona que dije, este lo conozco. Cuando le dije a mi amigo, con esa voz la conozco, y le pregunto, oye, ¿no es fulano de tal? Me dice, sí, y tráelo. Y ya llegó aquella persona y me miró y dice, ¿qué haces aquí? Y ya le dije, pues voy para allá. Y me han dicho que me tengo que esperar un mes en este lugar para que pueda pasar. Y él me dice, no, desde ahorita te vas conmigo. ¿Y él quién era esa persona? Era un conocido mío de mi pueblo, pero yo tenía años de no verlo y ahí lo vine a encontrar. O sea, Dios siempre haciendo los medios. Poniendo los medios. Exacto. Entonces esa persona para mí fue un ángel porque ese mismo día él me cambió de lugar. En la noche estábamos pasando, a las 2 de la noche estábamos pasando en el lugar, pero vi el lugar que había visto en sueños. Y dije, aquí es donde el Señor me ha mostrado y aquí vamos a pasar. Y así pasamos. Yo puedo decir, como decía el apóstol Pablo cuando iba en la embarcación y lo llevaban hacia Roma. Y aquel centurión lo lleva y él le dice, quedémonos en este lugar porque van a haber grandes naufragios y posiblemente tengamos pérdidas. Pero ellos no entendieron y Pablo así lo hizo. Entonces a Pablo lo guió el ángel y le dijo, no temas, porque todo lo que vienen contigo los he puesto en tus manos. Entonces yo pude ver esa palabra que se cumplió porque los que venían conmigo fuimos los únicos que pasamos. O sea, venían a la par mía, era el único cristiano, era yo. Para ese tiempo apenas yo todavía, no puedo decir era un pastor, pero sí ya lideraba varios grupos. Entonces el Señor venía guiándome en ese lugar. Y pasamos, gracias a Dios, de ahí para acá fue más fácil, llegué a Los Ángeles, no era mi meta, no era el lugar iba por buscar unos amigos por otros lugares, por Nueva York, por aquellas áreas, pero no. Entró una llamada de mi hermana que tenía ahí quizás unos 15 años de no verla, y me dice, vente para acá, para verte. Y por ese motivo vine a Los Ángeles y aquí me quedé en Los Ángeles. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Que lo cuidó y usted pudo llegar hasta este lugar. ¿Y usted cree, hermano? Usted mencionó algo que dice que su mamá hacía trabajos espiritistas. ¿Usted cree que eso lo ayudó para llegar hasta aquí o no pudo ella con esos trabajos ayudarlo? La verdad, eso yo lo reconozco, que viví y crecí en ese ambiente porque mis bisabuelas, mi abuela, mi mamá, todos venían trabajando en esas áreas espirituales. Por eso para mí el área espiritual es algo muy importante. O sea, la conocí estando fuera de los caminos de Dios, sé que es y que sí existe todo esto, pero también sé y conozco que hay un poder sobrenatural en nuestro Dios. Amén. Y Él es el que me estuvo guardando y protegiéndome porque tenía planes especiales para mí. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, cuando conocí a mi Señor, fue algo maravilloso y eso fue 4 años antes de venirme para acá. Y durante esos 4 años que usted tuvo el encuentro con Él, no le sirvió bien, ¿verdad? Porque cuando uno empieza va despacito. Hasta que llegó aquí, ¿fue donde usted afirmó bien o ya venía? No, lo contrario. Ajá. Lo contrario, porque yo tuve un llamado rápido. Amén. Cuando el Señor me llamó, yo no iba a ninguna iglesia. La que iba a la iglesia era mi esposa. Ajá. Entonces ya teníamos 4 niños. Yo lo único que hacía era llevarla a la iglesia, me daba la vuelta y me iba para mi casa. O me iba a cualquier lugar hasta esperar que ella terminara el servicio y regresarla a traer. Y yo le decía a ella que yo no quería saber nada de lo que era el evangelio.
Y ella me decía, un día vas a conocer lo que es el verdadero Dios. Y eso impactaba bastante porque puedo decir así, a la iglesia donde ella asistía, había muchas necesidades. Y mi esposa me decía, mira, me decía, yo necesito que me ayudes porque yo soy mujer y hay cosas que hacer en la iglesia y solo las hermanas llevan sus esposos. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar económicamente, ve y paga a alguien, porque yo no quería ir. Y resulta que en cierta ocasión, llego por primera vez que ella me invita y resulta que la que estaba ahí, que pastoreaba, porque yo por eso creo también en el ministerio de la mujer. Muchos dicen que no, pero yo creo en eso, que hay mujeres que el Señor las levanta para trabajar en su obra. Entonces, la que estaba ahí había sido estudiante conmigo en la primaria. Nos conocimos desde niños y cuando yo llegué por primera vez, ella me dijo, qué bueno que Dios te ha traído a este lugar. Y yo le dije, fui claro en decirle, ¿sabes? Le digo, me voy a sentar en la última banca y no quiero ni que los que están ahí que sepan, que me vengan a preguntar si quiero aceptar. Yo no quiero oír nada de eso. Entonces fue como comencé, fue la primera vez, de eso voy a hablarles así reducidamente. Así fue mi llegada al Evangelio. 3 ocasiones llegué a la iglesia en diferentes tiempos. Estoy hablando de unos diferentes tiempos de 6 meses, 8 meses por cada llegada que hacía. Y hasta que un día mi esposa me dice, va a haber un servicio especial. Yo le dije, ok, voy a ir contigo. Pero de una vez dile a la pastora que está ahí que no me vayan a estar hablando, yo me voy a sentar hasta atrás. Esa era mi manera de ser, porque era bien rebelde. Conocí lo que era lo espiritual, pero rebeldemente yo no quería saber nada de esto. Entonces cuando llegó, voy a contarlo, incluso hablaba con mi hermano Mundo de que mi hermano Mundo hace sus manos y mueve sus manos así. Entonces vengo y escucho los primeros cantos y yo sentado ahí hasta atrás en la última banca, estaba la iglesia hacia lo largo y yo sentado en la última banca que va hacia el pasillo. Cuando comienzan a cantar un canto, era la pastora la que estaba cantando y empieza a cantar, pero hay una estrofa que era la que más me llamaba, donde decía, me llamó la atención porque decía, ven pecador, ven no te detengas, porque esa fuente es la sangre de Jesús. Y la repitió como cerca de 6 veces y yo creo que era a propósito. Eso fue lo que yo pensé, pero no, el propósito era de Dios. Amén. Entonces cuando ella estaba cantando eso, que la repetía y la repetía, entonces mis manos empezaron a hacer esto. Empezaron por sí solas a moverse. Y yo mirándolas, haciendo mi vista y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y no podía pararla. El canto seguía y yo no podía parar el movimiento de mis manos. Y así continuó y continuó mis manos hasta que llegó un momento en que ya no fueron solamente mis manos. Se paró. Me paró el Espíritu Santo porque ahí fue donde empecé a conocer quién era el Espíritu Santo de Dios. Señor. Me paró y empiezo a brincar. La Biblia dice, y saltaréis como becerros de la manada. Amén. ¿Ah? Entonces, eso yo no lo sabía porque nunca había leído la Biblia. Pero cuando me paré y empecé a brincar, mis manos sin parar y yo brincando, así me sacó todo el pasillo y me llevó hasta el frente del altar. Nadie me llamó, nadie me tocó, nadie me habló, solamente estaba el canto. Llegué al altar, al llegar al altar, yo caigo. De rodillas ahí. Caí de rodillas, caí de espalda después. Mis manos no dejaban de moverse. Al no dejar de moverse mis manos, empecé a ver algo que descendió sobre mí. Y fue una luz muy, pero muy clara que descendió sobre mí. Y mis manos no paraban. Entró en mí, desde mi coronilla sentí algo caliente que entró dentro de mi cuerpo. Al entrar eso caliente en mi cuerpo, empiezo a hablar nuevas lenguas. Wow, yo no sabía nada de eso. Pero yo empecé a hablar lenguas diferentes. Así pasé tirado en ese lugar como 30 minutos, sin parar, hablando.
Y una voz de alguien, yo recuerdo bien, había una anciana que era la profetisa de ese lugar. Y no se me olvida, y estoy hablando de 32 años, 33 años ahorita, no se me olvida esa palabra que ella dijo: te traje para que vieras y sintieras mi poder sobre ti. Porque donde has caminado, eso no es poder. Oh, le habló. Me habló, Sí, me habló, sí. y me dijo: te traje porque me eres pieza útil. Y voy a moverte a muchos lugares. Y vas a dar a conocer las maravillas que en ti estoy haciendo para que otros crean en mi palabra. No en tu palabra, en mi palabra. Y hasta hoy en día eso es lo que me ha movido. De ahí para adelante, como usted me preguntaba si fue despacio, tomé tiempo, no. Yo puedo decir que a los 12 días de haber recibido el bautismo del Espíritu, porque recibí el bautismo del Espíritu antes de haber aceptado a Cristo, a los 3 días estaba yo regresando, acepté a Cristo Jesús como mi Salvador. A los 12 días estaba yo bautizándome en las aguas, o sea, yo no esperé tanto tiempo. Hubo un momento de bautizo, yo dije: yo me bautizo, ya estoy aquí, así que me bautizo. Recuerdo que todavía mi madre me dijo esto, cuando yo le dije: he llegado a una iglesia cristiana y voy a comenzar a caminar. Ella me dijo: acuérdate de esto, que al Dios que ahora vas a servir es un Dios poderoso. Amén. Si sabe la gente, si sabe. Es un Dios que tiene poder. Amén. Y Él no es juguete de nadie. Así me habló mi madre. Él no es juguete de nadie. Así es que si has comenzado, comienza y camina firme. Adelante, mi hijo. Fueron las palabras de mi madre. A los 12 días, les digo, me bauticé. A los 2 meses había ya una elección para lo que eran caballeros, presidente, vicepresidente, toda la sociedad de caballeros. Yo tampoco no entendía porque no sabía nada. Y me dijeron: métase. Me metí y resulta que en el sorteo que hicieron, porque era un sorteo que hacían, ponían nombres de cada quien y los participantes. Y ya resulto yo siendo el vicepresidente de caballeros. Vicepresidente de caballeros. Eso lo estoy hablando 2 meses. Como a los 15 días, el que estaba de presidente de caballeros cayó de la gracia. Entonces me tocó tomar el lugar de él, de la presidencia, y empecé a preguntar: ¿qué debo hacer? Y la respuesta fue: lea la Biblia, ayune y ore, porque gran trabajo le viene. Y así fue como empecé a trabajar en la obra de Dios. El grupo que estaba no era un grupo grande, era un grupo pequeño, apenas habíamos 8 caballeros, damas habían, como dije, era una iglesia pequeña, pero el Señor me permitió empezar a trabajar y yo tenía muchos conocidos y empecé a decirles que yo ya había cambiado mi camino. Tanto así que, cuento esto como una anécdota, mi madre, cuando ella hacía sus trabajos espirituales, siempre me enviaba a que yo fuera a dejar las cosas a las casas donde iba a hacer los trabajos. Sí. Y en mi pueblo a mí me conocen bien, decían: este es el hijo, mi madre se llamaba Carmelina, este es el hijo de la Carmelina, lo que ellas siempre decían. Pero llego a una casa donde, ya estando yo en el Evangelio y yendo con el grupo de hermanos que nos reuníamos para empezar a orar, yo no conocía todo esto, pero llamaron y dijeron que había alguien que estaba siendo poseída por los demonios. Entonces hablaron a la iglesia y nos tocó a nosotros los caballeros ir. Cuando llegamos al lugar, al patio, a aquella persona la tenían encadenada porque no se podía soltar. Y cuando yo llego a ese lugar, conocía que antes había llevado yo las cosas de mi madre, me daba ahí. Entonces cuando llego, dice, el mismo que estaba ahí amarrado, que había sido poseído, dijo: este es el hijo de la Carmelina. Esa fue la palabra de él. Y le dije: sí, yo soy el hijo de la Carmelina, pero ahora soy el hijo de Dios. Amén. Y en el nombre de Jesús
vengo a que salgas de ese cuerpo. Y apenas yo tenía 2 meses iniciándome. No tenía el conocimiento. Fue para mí algo diferente a lo que había conocido, a lo que había vivido. Y por ese motivo, gracias a Dios, hoy en día aquí estamos. El trabajo no fue fácil. Dejé todo lo que hacía, dejé mis vagancias, dejé los deportes, me aparté de todo y me dediqué de lleno a buscar la presencia de Dios. Trabajaba, pero no importaba para mí el cansancio. Era 1, 2 de la mañana yo leyendo la Biblia, entró en mí una hambre, como dice la palabra, porque tendrán hambre y sed, y no de agua ni de pan, sino de leer, de escudriñar, de comer la palabra de Dios. Entonces eso fue para mí. Tanto así que tomé la Biblia, agarré de Génesis hasta Apocalipsis, en menos de 3 meses la había leído por primera vez. Porque entró en mí una necesidad. Una sed, ¿verdad? Una sed, porque vi que Dios en sí me estaba dando la oportunidad de salir de la ignorancia donde andaba y poder empezar a trabajar no solamente conmigo, sino con mi familia. Amén. Qué bendición, hermano, que bueno, el Dios que servimos tiene un tiempo y en el mejor día lo trajo a su presencia, lo limpió inmediatamente. Yo no creo, hermana, en la religiosidad que les digan 3 meses para bautizarse. Él trabaja rápido porque necesita muchos obreros en su obra. Amén. Y qué bueno que hasta aquí el Espíritu Santo lo ha guiado, lo ha tenido firme y nos puede continuar, hermano, con el testimonio ya cuando usted llega aquí a los Estados Unidos. Pues llego aquí, mi hermana y una amiga mía, al nomás oír que yo había llegado al segundo día, me trajo a una iglesia. Yo no conocía lo que eran las iglesias cristianas aquí. Me llevó a una iglesia grande y en esa iglesia yo vi todo diferente al evangelio que yo conocí. Que usted conocía, así porque yo vengo de una congregación donde se conoce realmente lo que es el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo vengo donde se habla del ayuno, de la oración. Yo vengo de los lugares de milagros, de prodigios, de sanidades. Amén. Y vengo a encontrarme en un lugar diferente. Un evangelio más. Para mí un evangelio muy tibio. Sí. Pero así como venía el pastor, al nomás conocerme, me dijo, yo sé que trae una buena enseñanza, sé que usted ha trabajado allá en su tierra con mucha juventud. Aquí tengo jóvenes, me dijo, que necesitan esas palabras, ideas nuevas. Y así fue como él me puso a trabajar con ellos, yo sin conocer lo que era inglés. Todos los que estaban ahí eran bilingües. Unos hablaban bien el inglés, otros hablaban a medias palabras el español. Y me tocó empezar con ellos. Así fue como comencé en los caminos ya aquí en Los Ángeles, California. No duré mucho tiempo ahí, tardé como 3 meses porque ellos se movieron, yo no pude moverme. Pero seguí buscando, estuve en diferentes iglesias. Gracias a Dios, el Señor siempre me hizo unirme a personas que tenían amor de Dios. Y con ellos anduve. Llegó un momento, puedo hablar de quizás unos 2 años que estuve luchando, y digo luchando hasta conmigo mismo, porque no sentía yo la misma presencia, empecé a alejarme, el trabajo, hermana, el trabajo me obligaba, habían veces que yo llegaba a la iglesia a decir solamente amén, terminaban los servicios y yo le decía al pastor, lo siento mucho, pues yo así no puedo continuar. Esa no es mi vida cristiana, yo no puedo ser así. Aunque yo oraba, yo hacía todo lo posible por mantenerme parado en la brecha, pero eso se fue apagando. El Señor me había regalado muy bonitos dones. Gracias a Dios los implementaba allá en Guatemala, pero aquí empecé a enfriarme. Llegó tanto el tiempo en que me retiré. Pasé, puedo decir, casi 7 años que yo no asistí a ninguna iglesia. Me retiré. No con eso les voy a decir que me metí a vicios, porque yo no sé, conozco lo que son vicios, yo no aprendí nada de eso, gracias a Dios. Quizás se cometen errores, sí, cierto, se cometen errores,
pero no llegué a errores graves para mi vida para decir me arrepiento, sí, decir me arrepiento porque hice esto. No, yo gracias a Dios, siempre el temor, como dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y ese temor estaba conmigo. Amén. ¿Sí? Amén. Sí, pastor, yo pues lo conozco a usted de algunos años, pero no habíamos llegado a esta relación de que en realidad a mí me ha impactado su testimonio. Yo quiero que el testimonio lo vayamos cerrando con algo grande que a usted le aconteció, que fue cuando vinieron sus hijos aquí, porque entendí que los dejó allá cuando se vino. Amén. Con su esposa, se vinieron solos, años más tarde los trajeron, pero en su cuerpo, físicamente, cómo usted volvió a enfermarse por la presión, cómo continuó. Yo quisiera que usted nos contara esa parte que en realidad, si a mí me impactó, imagínese al pueblo que lo va a escuchar, cómo lo impactó. Cómo usted va a impactar ahora, describiendo, ¿verdad? Y su fe, que es la que yo más admiro. Amén. Pues sí, como le decía, ese fue el haberme retirado, por eso llegaba hasta ahí, a ese lapso, porque el haberme retirado hizo que yo me apartara de los caminos de Dios. Y el apartarme de los caminos de Dios... Siga. El apartarme de los caminos de Dios, resulta que todo lo que yo ganaba, porque ganaba bien y lo metía como en saco roto, como dice la Biblia. Yo todo lo que ganaba lo metía en saco roto. Mis hijos estaban en Guatemala, todo era gastos, tanto para un hogar como de mi madre, de mi suegra, de mis hermanos, total que era un gasto y no podía. Pasé 10 años así, mis hijos lejos y nosotros aquí. Hasta que una persona, una anciana, yo le decía que era una guerrillera conmigo porque ella me llegaba a visitar y me decía, es tiempo que usted vuelva al camino de Dios. Entonces cuando así por mucho tiempo ella llegaba y yo le dije, eso fue un día viernes, hablé con ella, mañana que es sábado yo llego y me voy a reconciliar con el Señor, voy a ir a su iglesia y voy a empezar a trabajar en ese lugar. Resulta que el día sábado me llaman para un trabajo y me voy y yo soy plomero. Me subí a una escalera alta, unas extensiones. Allá arriba estaba cuando no sé por qué motivo se rompió el área donde estaba puesta la escalera y me caí. Me caí de ese lugar. O sea que ese día sábado que yo he dicho que iba a regresar a reconciliarme con el Señor, yo hablé. Y usted sabe, mi hermana, que cuando nosotros hablamos hay oídos de Satanás, en los aires, que el Señor lo reprenda, escuchando lo que decimos. Entonces me caigo ese día como a las 9 de la mañana y yo puedo explicar así que cuando caí, el que estaba conmigo estaba hasta arriba metido, no hallaba ni cómo bajarse. Pero yo caí en el puro piso de cabeza, estoy hablando casi de 2,5 pisos de altura. Wow. Mi cabeza no se rajó, pero sí la sangre salió por mi oído. Pero me llama la atención esto porque yo vi mi cuerpo tirado y mi espíritu, o sea, mi alma, fuera de mi cuerpo. Se salieron. El cuerpo tirado, aquel que estaba allá arriba brincó, no sé cómo hizo, pero brincó y me movía, pero no, yo no respondía. Mandaron a traer la ambulancia, llegaron los paramédicos, me movían y yo fuera de mi cuerpo, viendo lo que estaban haciendo con mi cuerpo. Estaba muerto. Estaba muerto automáticamente. Así pasó desde esa hora hasta como a las 6 de la tarde que yo estuve en el hospital. Ahí recobré el conocimiento, mi alma y mi espíritu vuelven a mi cuerpo. Entonces pasé 2 semanas con un dolor de cabeza inmenso que no soportaba, que quedé casi inválido porque para ir al baño tenía que levantarme, me iba gateando, para pararme me agarraba a las paredes porque mis piernas no funcionaban. Y así fue como pasé. Pero pasando estas 2 semanas le dije a mi esposa, hoy es cuando yo me reconcilio con el Señor porque vi que Él me está dando una oportunidad más para estar en esta vida porque Él quiere que yo trabaje para su obra. Amén. Así es que esta noche vamos y me reconcilio con el Señor. Y así le estoy hablando de 24 años para acá que no he dejado, no he suspendido, he estado ahí parado en la brecha. Así fue como ese fue el lapso fuerte. Después, viniendo mis hijos, yo tuve una gran presión, por decirlo así. La deuda fue grande, me endeudé como con $50,000 por ellos. Y
Y el trabajo donde yo estaba, la empresa para la que yo trabajaba, es una compañía de construcción, se dio a quiebra. Y yo por salvar, había estado 12 años trabajando con ellos por ayudar al dueño de la compañía. Yo hacía los trabajos y él me daba parte por parte, me iba pagando. Y así sucesivamente llegué. Eso provocó, yo no sabía que era diabetes. Empezó a pegarme la diabetes, me empecé a enflaquecer todo, me empezó a salir unas pelotas en las manos que había que operármelas. Y fue duro porque cuando me pegó diabetes me puse demasiado débil. Dejé de trabajar, dejé de manejar, ya no miraba, me daba mareos donde quiera que me paraba. Y así pasé casi, le estoy hablando, por 6 años. 6 años en los cuales yo sufrí. Yo no trabajaba, mis hijos recién venidos no sabían nada. Mi esposa fue la que se puso en la brecha. Ella tomó las riendas de ese camino y ella hacía cualquier cosa por tener los alimentos en la casa. Yo no podía hacer nada. Hasta que un día me fui a ayudar a un pastor porque me dijo que lo fuera a ayudar a pintar. Y me vuelvo a caer en la escalera. Extiendo una mano para agarrarme y le pegué al muro de concreto que estaba ahí. Se deshizo una pelota que tenía aquí con el golpe, que esa me la iban a operar. La otra que estaba en la otra mano estaba grande y decidí, ahí fue donde decidí, estando con esa enfermedad de la diabetes que me estaba matando completamente, decidí agarrar mi Biblia. Ya para ese tiempo ya yo había reconciliado, yo trabajaba para la obra, yo había predicado otra vez, andaba repartiendo tratados donde quiera que me paraba y me daba risa porque mi niña, la última, se iba conmigo. Yo iba ahí al Parque MacArthur y encontraba enfermos y me decía, y yo les daba tratados y me decía, ¿eres cristiano? Le decía que sí, yo andaba bien enfermo, pero ellos me decían, ora por mí. ¿Y usted oraba? Y yo oraba por ellos y estaba bien enfermo. Ajá. Y que yo no aguantaba ni a caminar ni 2 cuadras porque me tenía que sentar, no aguantaba. Ahí recuerdo una mujer que en ese lugar daba alimento a la gente que llegaba. Yo llegaba siempre con ella porque ella me decía, ayúdeme, lléveme con los cantos. Oh, con los cantos. Con los cantos, yo cantaba ahí con ella, pues no sé cantar, pero yo me ponía a cantar los coros. A mí me gusta cómo canta, pastor. Pero bueno, pues yo me oigo bien feo para cantar, pero me decía, lléveme con los cantos, entonces ella me ponía a cantar en lo que ella estaba repartiendo, ponía a cantar coros ahí, sin batería, sin nada. Pero un día ella llega y me dice, hermano Oscar, dice, a mí me dice el Señor esto, levanta sus manos. Agarró mis 2 manos así, la levantó y me dijo, estas son las palabras que no se me olvidan. Dice el Señor, desde el día de hoy vas a comenzar a ver tu sanidad. Desde el día de hoy. Eso pasó día domingo. El día lunes fue que le digo que empecé a ver que se reventó mi primer pelota. A la semana siguiente yo mismo agarro mi Biblia, una de las Américas que tenía de estudio, me pego con el canto en la otra mano y se borró. De ahí voy y tenía que irme a hacer un ultrasonido porque me iban a operar del páncreas porque tenía piedras. La vesícula. Y tenía piedras. La doctora que me hizo el ultrasonido me mostró las piedras. Vengo y como ya que la mujer me había dicho, vas a empezar a ver tu sanidad. Ella no me dijo, vas a ser sano. Ella me dijo, vas a empezar a ver tu sanidad. Entonces, una mañana, como a las 3 de la mañana me levanto, voy, hago mis necesidades. En esa necesidad oigo que empieza a caer, ¡pluc, pluc, pluc! Caen en el toilet 3 piedras. Metí la mano, las saqué, las envolví, las lavé, las metí en un plástico. El día que me tocaba la cita para irme a hacer el chequeo que me iban a operar, yo me reía de la doctora. Porque la doctora pasaba a la máquina y no encontraba nada. Y me dice, pero si te las mostré. Te las mostré, me decía. Sí, doctora. Pero yo tengo un doctor de doctores. Y ese doctor de doctores me visitó en la noche, le digo. Y me hizo una operación. Y esa operación salieron las piedras. Dice, ¿cómo? Aquí están, le dije. ¿Cómo? Me dice, yo sé que los médicos no creen en eso, pero yo creo en las sanidades que Dios puede hacer. Y le digo, mira, abro mi mano y le muestro el plástico con las 3 piedras. Esas son las que buscaban. Aquí están en mi mano.
Así que desde el día de hoy yo soy sano porque el Señor me sanó. Amén. Gloria a Dios. Entonces le di eso y comenzó a cambiar todo, mi cuerpo empezó a tomar, a cambiar, pero todavía yo no había hecho una decisión. Y hice una decisión, fue decirle, le digo a mi esposa, mira, he decidido no tomar más medicamento. Me dice, ¿cómo? ¿Tienes la receta? Sí, tengo todo. Tenía una bolsa de pastillas que tenía que estar tomando para la diabetes. Casi no miraba. Y le dije, si me muero, me muero. Y si vivo, vivo para Él. Y le dije al Señor, Señor Jesús, si tú me quieres llevar, llévame. Si tú me quieres dejar para que predique tu palabra, sáname, porque no quiero andar así. Orando por enfermos, yo estoy enfermo. Agarré la bolsa, la puse en la mesa, le oré al Señor, dejé todo el medicamento ahí y desde el día de hoy dije, no me tomo una pastilla más. Yo no tomo medicamentos. ¿Verdad? Yo le he creído a Dios y estoy aquí. Ajá. Amén. Eso pienso que deberíamos de tomar esa actitud todos, pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que cuando la fe nos falla, Exacto. y cuando la fe falla para muchos, acudimos a la medicina, Amén. vamos al médico. Así es. Y en mi caso, pues también yo he sido así, yo de usted estoy aprendiendo a esa fe, a incrementarla, pidiéndole al Creador que yo quiero tener esa fe, como Él dijo, que mayores cosas hiciéramos. Así que yo lo felicito y doy gracias al Creador por haberlo conocido, pastor, y que esa sea siempre su predicación, ¿verdad? No sé si quiere añadir algo. Pues, como puedo decir, yo tomé esa decisión y como dice la ciencia, el Señor la permite. Amén. Pero yo puedo aconsejar al pueblo que todo lo que haga sea siempre creyendo en el Dios que tenemos. Amén. Que todo lo que realice sea porque Él se lo permite. Si tiene fe en los doctores, ponga esa fe primeramente en Dios. Amén. Si va a tomarse una pastilla, dígale a Dios, esta es mi fe. Tú vas a actuar, no la pastilla. Así que en el nombre del Señor, esto lo cortamos por acá en este momento. Después tendremos otra plática porque quedo corto para explicarles cómo y por qué estoy aquí de pastor. Amén. Pero eso va a ser para otra ocasión y espero que los hermanos que hoy me han invitado pues puedan tener nuevamente otro tiempo para poder hacerlo. Pero voy a orar por el pueblo de Dios, que sé que este testimonio va a llegar a sus hogares y esperando que sea de gran bendición para, como lo fue para mi vida, lo sea para su vida. Amén. Así que mi hermana, en el nombre del Señor, vamos a orar por ese pueblo que necesita esa oración. Vamos a hacerlo ahorita. De una vez, pastor. Vamos a orar para que llegue esa fe y la gente se sane. Amén. Amén. Ore, pastor. Padre que estás en gloria, a ese pueblo que está viendo o que va a recibir este mensaje, yo te pido en el nombre de Jesús que abra sus oídos, que abra sus ojos espirituales y te manifiestes en sus vidas. Si no te conocen, puedan conocerte. Y el que ya te conoce, pero no tiene esa fe, Señor, aleluya, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que se las aumente día con día. En el nombre de Cristo Jesús, aquel que esté enfermo pueda poner su mano en el lugar que le duele, en el lugar que esté siendo afectado, aleluya. Y en el nombre de Jesús de Nazaret enviamos palabra de sanidad, como dijo el centurión a mi Señor Jesucristo: no soy digno de que tú vayas a mi hogar, pero envía tu palabra y tu palabra sanará a mi siervo. Esa palabra la enviamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aquel que está padeciendo por diabetes, úlceras, todo aquello que es crónico, en el nombre de Jesús se sana por el poder de la palabra de mi Señor Jesucristo. Padre, gracias te doy, Señor, por este momento. Bendice a mis hermanos que continúen trabajando en este canal de Aeropuerto de Dios y que así como el día de hoy vine a este lugar, puedan, Señor, también venir dar testimonio a aquellos hombres y mujeres que han pasado por todo lo que Dios les ha dado para ponerlos en lugares adecuados. Amén y amén. Dios los bendiga. Amén, pastor. Gracias por estar con nosotros con Aeropuerto de Dios y recuerde que nuestros servicios son jueves a las 7 de la noche
y los domingos a las 8 de la mañana. Estamos ubicados en la 2426 West de la 8ª calle de Los Ángeles, California, 90057 es el zip code, y en la suite 104. También puede llamarnos a nuestro teléfono WhatsApp 909-507-9126. Mándanos un texto y nosotros te vamos a corresponder tan pronto podamos. Dios te bendiga.